A partir de este momento comienza Marxianos. Para compartir sus pensamientos galácticos quedan con ustedes Daniel Vanina Croco y Carlos Amir González. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura, en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia bebo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia zapato de tierra, la rabia dame o te hago la guerra, la rabia todo tiene su momento, la rabia el grito se lo lleva el viento, la rabia el oro sobre la conciencia, la rabia coño paciencia, paciencia, la rabia es mi vocación. Si hay días que vuelvo cansado, sucio de tiempo, sin paramo. Muy buenas noches, amable audiencia de esto que hemos denominado Marxianos. Hoy no está nuestro comandante de vuelo y de la misma Escuela de Aeronáutica Espacial Marciana tenemos a la comandanta Blanca Rodríguez. ¿Qué tal, Blanquita? Muy agradecido de nuestra parte y muy contentos de tenerte. Tenemos también a Gustavo González, al cual felicitamos por la lucha dada a brazo partido por el sí, visitando hasta el último rincón del país y diciendo, como siempre he afirmado, en los debates con la derecha o con cierta parte del progresismo, Gustavo lo metía como una milanesa en dos panes con esa
con esa virtud que tiene Gustavo del manejo que Lenin exigía de los tribunos populares, como también lo va a hacer porque entró al Senado de la República, por suerte, con Gonzalo Sibila, y Gustavo González va a ser suplente del mismo. Bienvenido una vez más. Además, un hombre que siempre hemos dicho, nosotros que somos un tanto marginales, no por eso dejamos de decir y de actuar, con el number one de marcianos, el doctor Daniel Vanina. Siempre lo hemos tenido muy bien dispuesto a Gustavo. Quizás porque a veces algunas veces llamamos a algún compañero que evidentemente se la cree, esa de que hoy por hoy en muchos lugares le dan micrófono y entonces a nosotros nos desecha un tanto. Dijeran los cubanos, los compañeros que se caen para arriba. Y tenemos la grata presencia también de Pedro Balbi, veterano luchador sindical, militante comunista de raigambre, y estábamos intercambiando con él la ausencia del lenguaje marciano, con todo eso de la lucha de clases que algunos han decretado como... alguno también decretó la muerte de las ideologías, así que ¿qué nos puede extrañar que hayan decretado la lucha de clases, ¿no? Yo decía en alguna discusión, en alguna época, frente a una derecha que siempre dice, no, porque ustedes siempre están incentivando y fogoneando la lucha de clases. Discúlpeme, cuando Marx estudió el tema de la lucha de clases a lo largo de la historia, desde que las clases existen, y las denominó como un motor de la historia, un motor del desarrollo social, hizo una constatación científica. No dijo algo para dar manija ni nada que se le pareciera. Doctor Daniel Vanina, ¿cómo está usted? Muy bien. O casi bien. ¿Por qué casi bien? A ver, no, para nada. Después de ese casi bien siempre me entra a llorar la milonga. No, por cuestiones personales y de salud y de cosas que me tienen medio preocupado, pero no demasiado. Usted no me afloje, mire que si no yo me voy al piso, al Quédese fondo del pozo. Le agradezco mucho. ¿Qué tal, Gustavo? Bien, bien, un gusto estar con ustedes. Y bueno, tratando de hacer un balance, si les parece, de lo que fue el sí. Yo creo que fue un gran triunfo del movimiento popular, porque hay supuestas derrotas que uno las puede considerar triunfos, y hay triunfos que se pueden considerar derrotas también. No llegamos al objetivo, es cierto, pero acá, como hace muchos años, no se había lanzado una ofensiva contra el sí como la que tuvimos que vivir. Es decir, la derecha más rancia, porque acá se tocó el capital financiero. Entonces, sus representantes, sus lacayos, salieron a defenderlos. Y también tuvimos fuego enemigo y fuego amigo también, que eso preocupó, a mí por lo menos me preocupa. Pero bueno, es parte de la lucha de ideas, de una conceptualización que a mi juicio generó el movimiento sindical muy acertada. Pero bueno, tuvimos que pelear contra los grandes medios masivos de comunicación, sobre todo contra mucha plata en propaganda, medios, tiempo de televisión, y después barbaridades que se dijeron, y se recurrió a algo que el fascismo siempre recurre, que es el miedo. Yo estuve, miren, en el comité de base de Liberarse, allá en Las Covizuncas, rodeado de compañeros, y había un obrero sentado al lado mío, y después de 1 hora y media de haber estado hablando nosotros, estaba una compañera de ATCS explicando el tema, él me dice, bueno, pero entonces los 6.000 pesos que me van a dar las AFAP no me los van a sacar. Que lo tiró, ¿no? Después de 1 hora y media, es decir, y estaba en el comité
por supuesto que no era un militante activo de ese comité, pero fue a la charla y planteó eso. Entonces, el miedo, después gente, yo diría que hasta obscena, ¿no? en sus planteos. El Musculoso, por ejemplo, que salió planteando que el PCNT había puesto una bomba en el país. Faltó que nos pusieran en la lista terrorista y completábamos el cartón. Perdón, ¿no?, por el atraso. El Musculoso Ojeda, el Musculoso, ¿no? Yo fui un fanático del Musculoso Villanueva en el ciclismo, ¿se acuerdan? Sí, y bueno, este muchacho... Pero ese era una ironía. Claro, sí, claro. Ahora hay otro muchacho que quiere ser musculoso. Después el otro, inútil para todo y bueno para nada, que lo castigó el pueblo, no entra más al Senado, el amigo Mieres. Mieres fue uno de los elementos centrales de esta campaña, igual que Gandini. Fueron dos mandaderos del capital extraordinarios y bueno, parece que marchó Gandini. Obviamente, entonces yo una felicitación a todos los militantes de a pie, a los que sacaron esto, a los partidos que lo apoyaron, porque hay que decirlo. Y bueno, fíjense si habrá sido importante el sí que se sigue hablando, ¿no? El lunes ya estaban hablando de vuelta del sí, a favor, en contra, pero otra vez, o sea que se puso en la agenda pública. Bueno, tú hablabas de la lucha de clases. Fue la única discusión ideológica de la campaña. Exactamente. Estuvo la lucha de clases que vos hablabas al rojo vivo. Salieron todos los miedos. Y bueno, y el pueblo yo creo que respondió sumamente bien. Habrá compañeros que tendrán que revisar algunas cosas que han planteado. Porque casi el 70% de la base Frente Amplista votó. Digo esto por algunos comentarios que han surgido de algunos, sábelo todo, que están aprontando la respuesta por si llega a perder el FA. Y quiero decirlo esto. La dirección del FA tiene que ver muy bien y abrir mucho los oídos para ver lo que le dijo el pueblo y su base, que se reveló. Esto es muy interesante. En un proceso muy bueno, porque yo quiero decir que lo que lamento del país es que yo entiendo que esta campaña electoral ha marcado una derechización en el voto. Los históricos partidos de izquierda y de los trabajadores no votamos tan bien como hubiéramos deseado. Gana la nada ha ganado. Es decir, aquellos que poco dicen, ¿cierto? Poco dicen, ¿no? La derecha más rancia, ¿no? Da Silva, Bianchi, García, una línea de fútbol terrible. Juegan todos hacia la derecha. Bueno, esto preocupa. Es decir, preocupa porque yo creo que esto tiene que ver con la política internacional. Es decir, hay una ola de derechización mundial. Hoy, capaz gana Trump. Sí, está en eso. ¿No? Estamos ahí. Milei, Bolsonaro, bueno, todo lo que sabemos. Él va a decir que ganó igual. Sí, él va a decir, él ya lo dijo. Pero bueno, entonces, este es un poco el balance, felicitar a todas y todos los militantes, sobre todo la nueva reivindicación del movimiento sindical, ese que han denostado, que decían las estadísticas que estábamos abajo de las últimas estadísticas en cuanto a la simpatía de la población. Bueno, se ve que le erraron en esa estadística, se ve que le erraron. Movimiento sindical, el movimiento social, la unidad para la acción, se demostró, aún con matices y con infamias, como dijeron, por ejemplo, que había sido muy reñida la elección, 44-10. Sí. En fútbol sería goleada. Sin embargo, colocaron en la agenda que había sido muy reñida. Yo dejo por ahí. Totalmente, Gustavo, muchas gracias por este primer balance aquí para Marciano. Perdóname, un gusto estar con Balbi aquí. Este reencuentro de veteranos combatientes, sin lugar a dudas, sociales y políticos. La lucha continúa, por supuesto. Valga la frase hecha. Es una lástima, pero es cierto. Ahora nos vamos con Pedro Balbi.
FENAPES era tu sindicato, ¿no? Sigue siendo. Sí, no, por supuesto. Si no cambian el estatuto de ADES Totalmente. Montevideo, hasta que me muera, porque como FENAPES, socio fundador, claro, ADES es Montevideo, Federación Nacional de Profesores de Educación de Secundaria. Profesores de Educación Y Secundaria. ADES Montevideo es la filial Montevideo, Ujú. que la fundamos como cosa nacional al principio, final de la dictadura, como asociación civil. Y después refundamos la FENAPES un par de años después, y ya te digo, es hasta que me muera, porque salvo que decidan echarme, cosa que no creo, no estando en ejercicio, Seguro. voy a seguir ahí como socio fundador. Pero estaba escuchando atentamente, había notado alguna cosa y me ganó de mano. Sí, hay que dejarlo, estas latas que larguen primero. Claro, el 70% de los votos del frente... Te advertí, y junta cabeza sí, de los derechas, un de los peligro, un comedores, peligro. se acostumbra a eso, viene y nos Después pasa ya por está. arriba a nosotros. El 70% de los votantes de frente votaron por ahí, no exactamente, pero por ahí, votaron el sí blanco. Y estaría bueno que la dirección del frente, que cada tanto les viene el ataque a la dirección del frente de hacer autocrítica. Yo no creo en la autocrítica, creo en la crítica. No sé si creo, trato de practicarla. Es un lío. Es un lío, en serio, porque te encontrás contigo y a veces no te pones de acuerdo. Tendría que revisar. ¿Se acuerdan de aquello del FAT Escucha? Sí. Una vez en mi comité de base, comité de la educación del frente, se dije, está bueno que el frente te escuche, lo sería brillante que te diera pelota. Que no es lo mismo y no es igual. Parafraseando a Silvio. No es lo mismo ni es igual. Sería brillante que te diera pelota, pero ahora, post-mortem, estaría bien que se tuviera en cuenta que independientemente del casi 1 millón de votos en general, se tenga en cuenta que la gran mayoría de los adherentes al frente en el acto del sufragio son adherentes al sí blanco. Y no fueron más, porque algunas queridas compañeras y compañeros se fueron de boca y dijeron pelotudeces. Disculpen el lenguaje para la hora de la tarde. Y no es bueno asustar a la gente, no es bueno. Eso del fascismo como mecanismo intelectual para generar un estado ideopolítico en la población, en las masas, yo lo comparto. Camina. Que te cagas y te cagas. Pero ahora estamos en otro momento. Estamos en un momento donde el 24 de noviembre hay que elegir al presidente de la República. Yo prefiero decir que votamos entre el Frente y la coalición reaccionaria. Pero algunos frente apristas se me enojan porque son reaccionarios. Entonces, deja. El problema es cómo conseguimos esos votos. Porque cuando vos no podés elegir lo mejor, elegís lo menos peor. Espero que se entienda. Yo creo que un revolucionario, y he tratado de hacerlo toda la vida, sin éxito, tiene esa obligación. Cuando no puede elegir el mejor camino, por lo menos darse cuenta cuál es el más jodido, cuál es el menos jodido. Y el menos jodido es que gane el colega afiliado a FENAPES, Yamandu Orsi. Porque lo otro ya lo conocemos. O sea, al jefe de Astesiano como presidente de la República, porque este otro pibe, el Cuquito, que vos le decimos culito al pobre Ojeda, pero este hace lo suyo, surfea muy bien, deporte precioso. Yo pesco, más fácil. Lo invitó a hacer la bandera a Tabaré Sí, Vázquez, claro, ¿no? mi hijo. Este muchacho permitió determinadas cosas, por lo menos por negligencia. No sé si en conocimiento, ni me importa, pero por lo menos por negligencia. Y el señor candidato del Partido Nacional, la coalición y sus alrededores, era la mano derecha, el que estaba ahí manejando los piolines, que según se expone ahora, el que hacía las negociaciones. Yo quiero saber qué negoció con Astesiano, qué sabe de Marcet, etcétera. Entonces, obviamente, entre meter para la presidencia de la República a este sujeto, o meter para la presidencia de la República a un profesor de secundaria que fue intendente de Canelones con mucho éxito, que fue director de la Intendencia de Canelones con Marcos Carámbula, con mucho éxito, y que es reconocido como buena gente por todos los compañeros que lo conocen,
Ah, bueno, no hay duda. El problema es que hay que salir a remarla. Y salir a remarla vendiendo verso a mí no me gusta. En lo personal, no me gusta. Yo no le voy a decir a nadie que el Frente Amplio es la quinta esencia de las opciones revolucionarias, porque no lo es. Es policlasista en su expresión objetiva de quienes lo integran y en su expresión ideológica, no hay duda. No obstante, es lo más parecido a un lugar de izquierda que hay en el Uruguay. De izquierda con una gran expresión electoral y de masas. Hay otros compañeros de izquierda que lamentablemente están en otros lados, pero que no tienen esa expresión de masas, ni electoral, ni en el movimiento popular. Entonces, en el salir a remarla, una de las primeras cosas que hay que salir a buscar son los 30 y pico de mil que pusieron solo el sí blanco adentro del sobre. Y más nada. Yo no me imagino a un votante de Bordaberry arrepentido que decide votar solo el sí blanco de la Seguridad Social. No me imagino nada que no sea un frente amplista, un izquierdista, haciendo eso. Entonces lo primero que hay que salir a buscar es eso. Y quienes aspiran a reclutar esos votos para obtener la presidencia, no me imagino a Delgado tratando de reclutarlos, van a tener que pensar en a qué se comprometen. ¿A qué se comprometen? Porque no arreglamos con eufemismo, dijera don Daniel, ¿no? Con eufemismo no arreglamos. Acá es iniciativa privativa del Poder Ejecutivo en los temas de seguridad social, ¿verdad? En consecuencia, si gana Orsi la presidencia, tiene que tener redactado ya, supongo, el proyecto que diga que se deroga el artículo que establece la jubilación obligatoria, la jubilación solo permitida después de los 65 años. Eso es pim para afuera. No, que la SAFAP, sí, ahí también hay que meterse. Es mucho más complejo. Más complejo técnicamente, no más complejo políticamente. Y sin duda, que venga alguien y me diga en la cara que se tiene que ganar de jubilación menos que un salario mínimo. Eso también es ponerlo en el presupuesto nacional. Lo vamos a poner, compromiso público del... Ahora, hay que hacer esos compromisos, porque si no esta gente, que no metió en ninguna lista de la izquierda, del frente, de nadie, ¿cómo la convencemos de que venga para este lado? Y después está la otra historia. Hay muchos votantes blancos y colorados del interior del país que votaron al caudillo. Porque el caudillismo existe, no sé si saben, creo que sí saben, porque somos todos veteranos acá, pero sigue existiendo. Votaron al caudillo, pero ahora les importa un pito. En consecuencia hay que convencerlos que sus mejores condiciones de vida están del lado de este lado. Sin que eso signifique decirle a nadie que el Frente es la quinta esencia de la izquierda y cosas por el estilo. Es una organización policlasista, es un movimiento, en parte, es una coalición, en parte, casi digo simultáneamente, pero no, porque la simultaneidad falla ahí. O sea, hay una incrustación negativa de ambos aspectos, en vez de haber una coherencia de orientación. Así que creo que hay mucho para hacer por delante y mucho para hacer después. Muchísimas gracias, Pedro. Una cosita Sí. quería agregar a lo que yo comparto lo que dijo Pedro. Pero hay que confrontar también, ¿eh? Hay que confrontar. Esto de que no hay dos modelos, bueno, si no hay dos modelos, entonces ¿de qué estamos hablando? No, hay que confrontar. Acá no podemos permitir que quienes no dieron nunca un diálogo a nadie, ahora estén hablando de que quieren diálogo. Son los tales negociadores. Le ofrecieron a Lustenberg no sé qué, estaría dispuesto hasta dar un ministerio. Eso confunde a la gente. Eso confunde mucho. Y nosotros tenemos que salir a confrontar, a decir lo que son. Sí. Lo que son y a quién defienden. Y me parece que es clave eso del sí. Pero también hay otros votos que fueron votos también del miedo, que hay que limpiarlos, eso hay que buscarlos. Yo creo que los del sí son claves, como decía Pedro, y hay que ser muy claros. No podemos andar con grepa de sí Gregoria. No. Nosotros estamos dispuestos a que no pueda haber un jubilado en este país
que esté por debajo de la línea de la pobreza. No puede haber. Y lo de la edad lo mismo, ¿no? Eso sería fundamental porque la gente ya lo dijo. Porque vamos a entendernos. Si el FA hubiera aprobado esto, era robo. Sí, El sí era robo. sin duda. Si el FA hubiera salido a aprobar totalmente esto, a mí me parece que... Si la dirección central y la fórmula presidencial hubieran salido por el sí, sin lugar a dudas. Entonces, y sin lugar a dudas tendrían menos dudas ellos de lo que les iba a pasar en este balotaje. Entonces, y hay que dejar, yo veo muy timorata la cosa, ¿no? No, hay que salir a discutir con nivel, con contenido, con programa, pero hay que decir las cosas. Por ejemplo, están amenazando a ustedes, ¿no? Los están agarrando otra vez a los docentes, quieren dominar la enseñanza. Sí, señor. Sí, claro que queremos. Sí, señor, nosotros Con el pueblo queremos en su conjunto. oír a todos los docentes, ¿cierto? En los programas educativos, ¿cómo no lo vamos a... Pero además, no Robo po- Silva se pasa, ¿no? Exacto. De Botijá. No puede estar diciendo eso. Un hombre que tiene una trayectoria extraña en la educación, pero la tiene, no tiene título de nada de la educación, ¿no? Pero que sostiene cuestiones sobre educación Brutales. ¿Dónde estás? Adentro de una maceta. Pero no es grave. Les pido permiso, compañero, y Daniel, porque nos vamos a ir a contactar. Me cambió la hora Sergio Somaruga. Entonces nos vamos a contactar con él, que entra a laburar a las 8. Entonces, por lo general, nos contactamos en el primer horario, la primera media hora, pero ahora nos vamos a contactar. Y le digo, qué invitados de lujo por un lado tenemos, pero usted me trae cada gente al barco también, porque como decía el gallego García en Metalúrgico, mirándonos a un grupacho que habíamos ahí levantando organización, que era complejo, ¿no? Penoso. Decía... Murió el amigo García. Seguro, sí, murió en sus manos. Lamentablemente a 48 años falló el gallego. Un querido, un militante de fierro. Había estado por el MLN en el Penal de Libertad, salió, se afilió al Partido Comunista en la clandestinidad y fue dirigente de la reconstrucción de la UNRWA. Sí, Y el gallego nos miraba con el Pancho Echeverría, el Mario Guidobono, todo un grupacho que había allí, y el gallego nos miraba y decía: juegan al truco y anotan con bloque. Y cuando salió el negro Toledo, se completó el cuadro. Nos vamos, Carmen, a una pausa. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental? Fuera de la vanguardia o evidente panfleto, si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón.
compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad. Quisiera preguntar, me urge tanto, ¿qué debiera decir? ¿Qué fronteras debo respetar? Si alguien roba comida y después da la vida, ¿qué hacer? Retornamos a esta tarde-noche de Marcianos y estamos en comunicación con Sergio Somarúa. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Lo tengo allí, Blanquita. Hola, Sergio. Hola, Sergio. Parece que ahí está corroborando. Me complicó. Blanquita, a ver si está Sergio. No nos escucha Sergio, ¿no? Ahí está constatando, a ver si. Entonces me voy para allá a tratar de. Sí, está. Hola, Sergio. Hola, buenas noches. Ah, ¿qué tal? ¿Nos escuchás bien, Sergio? Sí, nos escucho bien. Tengo un retorno. Tenés un retorno ahí. Ya le decimos a Blanquita y Blanquita lo está corrigiendo. ¿Ahí escuchás mejor? Sí, te escucho perfecto. Lo que me escucho a mí mismo, digamos. Ah, bueno. Si te haces el aguantecito, no tenés ningún receptor por ahí en la vuelta, ¿no? No. No, está genial. Bueno, vamos a tratar de establecer la conversación lo más acta posible. Sergio, por nuestra parte de acá de Marcianos estamos en cabina con Pedro Balbi, estamos con Gustavo González y con el number one del programa que ya conoces, el doctor Daniel Vanina, y quien te habla y te abraza, Carlos, y que además te felicita por el esfuerzo. Las grandes cosas siempre, si no tienen una organización colectiva de los hombres, es muy difícil que salgan adelante. Pero si no tienen determinados hombres que se animan a ponerse a la cabeza de las cosas, tampoco salen muy bien y adelante. Por lo tanto, quienes no hacemos culto del individualismo ni del caudillismo, pero sabemos reconocer a hombres que con sus capacidades de trabajo y también con sus capacidades intelectuales, ya que hemos visto como nosotros hemos titulado varios programas que hemos hecho con gente del movimiento sindical como Academia Obrera, en respuesta ya se sabe a quiénes. Bueno, Sergio, tu primera valoración. Tengo una curiosidad, Sergio, antes de ir a una valoración de lo importante, este hombre que te gritó una vez en TV Ciudad diciéndote que el movimiento sindical, más concretamente la central PIC-CNT, no cumplía con sus acuerdos, Álvaro Padrón, representante de la Socialdemocracia Internacional y Nacional en el Uruguay, volvió a repetir una cosa parecida, haciendo el análisis con otros analistas de TV Ciudad. Apenas terminó la conferencia del PIC-CNT, él dijo, PIC-CNT que se tiene que hacer una autocrítica. Tú ya recuerdo la primera respuesta que le diste en TV Ciudad, cuando le dijiste que tú no habías firmado ningún acuerdo ni conocías a compañeros que habían firmado algún acuerdo, que tenía que respetar algo. Y bueno, y ahora esta segunda cuestión que este hombre hace pública, exigiendo una autocrítica al PIC-CNT. Si querés considerarlo brevemente, Sergio, y si no, pasamos directamente a lo importante. Adelante, Sergio. Bien, un saludo entonces a los compañeros que están ahí en el estudio, compañeros de los que he aprendido y aprendo mucho, y que son parte de mi proceso de formación militante. Porque esto de que tú hacías referencia, ¿no? Lo colectivo y lo individual, nadie aporta por sí mismo y ante sí mismo, ¿no?
Uno es el resultado del conjunto de influencias de su proceso histórico y humano, y a él se aboca también, a ese proceso colectivo se debe. Entonces creo que en definitiva de eso se trata, tratar de aportar lo mejor de uno mismo a un proyecto de emancipación de la clase, un proyecto colectivo. Creo que el balance es preliminar, porque tiene que ser colectivo, en profundidad y en amplitud, pero creo que el movimiento sindical hizo lo que tenía que hacer. Y esto no es una apelación a una, digamos, disposición instintiva. Hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista de su condición de clase, hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista de su ADN histórico, hizo lo que tenía que hacer desde el punto de vista del sentido de la oportunidad, en relación a defenderse en primera instancia de lo que fue un proceso de ajuste del capital contra el trabajo muy profundo, muy dañino, de enorme volumen regresivo, que fue la reforma jubilatoria que aprobó el gobierno en mayo del 2023. Ante tamaño saqueo, el movimiento sindical tenía que tomar acción, que lo intentó hacer en el proceso previo a la promulgación de la ley. Recordemos que hubo un proceso de diálogo y de lucha durante todo el proceso de discusión parlamentaria previo a la aprobación de la ley. 3 paros generales con movilización, una carpa durante un mes en la Plaza Mártires de Chicago, asistencia a las comisiones parlamentarias, a la comisión de expertos, pedido de reunión al presidente de la República. Es decir, se intentó, a través del diálogo y la lucha, evitar esta expropiación de derechos y este ajuste salvaje contra los trabajadores que implicó la ley. Una vez aprobada la ley y confirmada la línea de saqueo contra la clase trabajadora, se recurrió a la herramienta que estaba en condiciones de ser usada a nivel constitucional, que fue el plebiscito. La recolección de firmas, más de 430.000 firmas, da cuenta de la representatividad del movimiento sindical, da cuenta del carácter antipopular de la ley. Nadie firmaba algo en contra de algo que estuviese de acuerdo, y eso puso al movimiento sindical y al movimiento social en su conjunto, a FUGUAN, a la FEU, a un conjunto de organizaciones también que fueron acompañando ese influjo popular, colocó el escenario del plebiscito. Vamos a un plebiscito en donde el proceso de debate termina unificando a todas las fuerzas, digamos, aliadas al sistema, o a las fuerzas defensoras del orden establecido, sistema financiero de la cabeza, con todo su poder fáctico, poder institucional, poder económico, poder político, poder de incidencia en los medios de comunicación, todo el poder de las corporaciones mediáticas, todo el poder de las superestructuras político-partidarias, encabezadas por sus fórmulas presidenciales, y del otro lado el pueblo socialmente organizado y un conjunto de organizaciones políticas. En ese contexto de asimetría de fuerzas logramos 1 millón de votos, prácticamente 1 millón de votos. Entonces es claro que en el balance hay una derrota electoral, no se alcanzó el objetivo principal, pero hubo un conjunto de triunfos políticos que nosotros necesitamos valorarlos como parte de un proceso de acumulación y de proyección estratégica de fuerzas para pensar el rol del movimiento sindical y del movimiento social en las luchas que se nos vienen, ¿no? Eso yo creo que es un balance fundamental. Haber colocado en el debate público de masas, no escondido en un boliche, en discusión en las plazas públicas, en los barrios, en las asambleas obreras, en los medios de comunicación, en las facultades de la Universidad de la República. El debate sobre la seguridad social en términos de lucha de clases, en términos de contradicciones fundamentales, en términos de privilegios contra derechos, en términos de problematizar el discurso del pensamiento único, de la economía neoclásica y del discurso de la conciliación de clases, eso generó un espacio digamos, de visibilidad de un discurso y de un planteo político que tiene la clase trabajadora,
que hacía tiempo que no ocupaba tanta relevancia pública y que al final del día logró ese planteo con estas mediaciones, con esta unidad en la diversidad, logró 1 millón de votos. Entonces, si de algo no quedó aislado el movimiento sindical y el movimiento social en todo este proceso, es quedar aislado del pueblo, de las bases populares. Mientras vos no estés lejos del pueblo, mientras vos no estés lejos de las bases populares, tenés todas las condiciones para, haciendo las adecuaciones tácticas de que la conducción establezca, tenés todas las condiciones para pasar a la ofensiva. Y yo creo que ese es parte del triunfo político del plebiscito. Y creo que ese triunfo político lo ve todo el mundo. Obviamente que no lo van a admitir. Y algunas de esas personas que no lo van a admitir, pero lo ven, son las que le exigen al PCNT una autocrítica. ¿Por qué le exigen una autocrítica? Porque parten del supuesto ideológico de que la lucha de clase ya fue, de que la perspectiva estratégica de la lucha de la clase trabajadora por convertirse en sujeto político de la historia es inviable, que la clase trabajadora no tiene condiciones para marcar su propio destino, que necesita estar bajo el ala dirigencial de la socialdemocracia, de la tecnocracia, del pensamiento único. Entonces le exigen al movimiento sindical una autocrítica. ¿Pero por qué esa autocrítica? Porque esa reclamo autocrítica viene de un paradigma ideológico, no viene de un proceso del análisis real de las cosas. Porque el que analiza el proceso real de las cosas tiene que reconocer esta dialéctica. Hubo una derrota electoral y hubo un triunfo político. ¿Es contradictorio? Sí, pero no en términos antagónicos. Y ese yo creo que es el balance en términos preliminares que tengo para compartir con ustedes. Totalmente, Sergio. Acá todo el mundo cabecea con el sí, pero no con el sí que acabamos de dejar, sino con el sí que tenemos que seguir construyendo. Y yo creo que acabas de dar, de poner muy bien sobre la mesa algunos aspectos de relevancia que hablábamos acá en esta mesa de marcianos hace poco, en cuanto a la pérdida de definir categorías constructivas de lo que se está haciendo con los movimientos. Nosotros era una referencia concreta para la construcción de un nuevo proyecto, modelo de país, llamale H, pero todos aquellos que tratábamos de construir dentro de la sociedad uruguaya una opción con cabeza revolucionaria de socialismo y de comunismo, de salirnos de esta sociedad que, como bien lo reivindicaba el Chifle la vez pasada acá, nosotros no nos olvidamos nunca que rige en lo que puede ser la constitución de la clase obrera uruguaya, PIC-CNT hoy, CNT ayer, Convención Nacional de Trabajadores, que se está contra una sociedad donde rige la explotación del hombre por el hombre. Y ese santo y seña el movimiento sindical no lo ha perdido. Por lo tanto, gente que habla de conciliación, moderación, alternancia y de democracia liberal burguesa es otra cosa. Entonces, nos parece que en esta etapa hemos reconstruido aquella concepción de movimiento obrero y popular, camino de transformaciones dentro de la sociedad. Y ustedes, a nivel del movimiento sindical, los que hoy dirigen el mismo, en el 1 de mayo lo dijo Marcelo Agdala: no se trata de estos 3 elementos cautelares. Si en los futuros gobiernos no hay transformaciones y no hay reformas estructurales profundas, ya no vamos a hablar solamente de seguridad social, vamos a hablar de educación, vamos a hablar de la salud pública, vamos a hablar de cantidad de aspectos que le preocupan al pueblo uruguayo, y todos van a estar yendo al pozo. Hablanos ahora, en estos minutos que nos quedan, Sergio, de ahora se viene el interregno del balotaje, y después se pueden presentar varios escenarios. Danos una perspectiva de cómo se va a parar el movimiento sindical y esto que ahora se reconstruyó, que yo lo llamo movimiento obrero y popular, con otra musculatura
y con posibilidades de asentar una nueva ingeniería de movilización y de lucha. Bueno, sí, esta es la parte más interesante, que es la de construir la perspectiva, ¿no? La hoja de ruta, para en el marco de su unidad, la clase trabajadora y el movimiento social organizado disputar protagonismo histórico, ¿no? Disputar conducción del proceso social. Y ahí yo creo que nosotros tenemos, por un lado, que abordar una agenda inmediata, que siempre es el centro de la actividad de los sindicatos y de las organizaciones estudiantiles, las cooperativas, que tienen que ver con sus objetivos inmediatos, dependiendo de intereses más profundos, pero que parte de la agenda, y esa no la podemos perder. Y esa agenda va a estar también determinada por qué tipo de gobierno tengamos enfrente, si un gobierno duro y puro de la clase dominante o un gobierno policlasista y con contradicción. Entonces, eso no es un aspecto menor, pero sin pasar por alto ese escenario, creo que tenemos que, en la perspectiva más profunda, en el análisis de más espesor, tenemos algunos desafíos importantes. Uno es el fortalecimiento del entramado que construyó el proceso del plebiscito. Este marco político organizativo con la FEU, con FUGUAN, con las organizaciones de la Soya, con los territorios, tanto a nivel de Montevideo como del interior. Ahí hay un abajo autoorganizado y organizado que tenemos que darle prioridad política de primer orden, digamos, ¿no? Porque en la estructura de apoyo de la autoconstrucción organizativa de la clase trabajadora. Y después lo otro es continuar proyectando al movimiento sindical y al movimiento social en la disputa por la conducción del proceso social. Y ahí tenemos algunas coordenadas. Por ejemplo, el tema de la reducción de la reforma laboral, una reforma laboral en sentido progresivo y pro trabajador, que implique la reducción de la jornada sin pérdida de salario, pero también la discusión de la reforma tributaria de segunda generación, para ir a disputar redistribución del ingreso, para ir a disputar el llamado pacto distributivo, que no es ningún pacto, pero que implica la disputa de por quién se queda con el excedente o con el porcentaje del excedente, y una discusión aún más profunda, que es la de la Estrategia Nacional de Desarrollo, que tiene que ver con discutir la función del Estado en la agregación de valor, en el incremento de la capacidad productiva del país, el patrón de acumulación de ese crecimiento y el uso social de ese excedente que queda en manos del Estado, para desarrollar una política expansiva en términos de derechos, contraria y que litigue con los privilegios. Cuando se dio toda la discusión del plebiscito, había una discusión que era la más importante, a mi entender, en el debate político, ideológico, con los sectores del frente detractor, de los opositores al plebiscito, que era quién paga esta cuenta, quién paga el aumento de las jubilaciones, quién paga que las personas, los trabajadores sigan teniendo el derecho a jubilarse a partir de los 60 años, quién paga la mejora de las jubilaciones como consecuencia de la eliminación de las AFAP, que la evidencia empírica incontrastable indicaba que si se eliminan las AFAP, los jubilados y la jubilada, el 90% va a cobrar en promedio 10.000 pesos más por BPS que por lo que cobra en la FAP. Por lo tanto, ahí hay una discusión de expansión del gasto. Y nosotros le dábamos la razón. Es verdad, esta reforma sale plata, porque los derechos hay que financiarlos. El problema es quién lo financia. Y ellos decían el IVA. Hay que aumentar el IVA o el aporte de los trabajadores a la seguridad social. Y nosotros decíamos, no, esa es su receta. ¿La nuestra cuál es? La nuestra es discutir que el sector agroexportador paga un 1,9 de aporte patronal. La nuestra es discutir que hay 12 empresas multinacionales que producen en Argentina y en Brasil, pero que facturan desde acá para pagar menos de un 1% de impuestos. La nuestra era poner en discusión que el 1% más rico concentra el 50% del ingreso nacional, o que el 1% más rico, que son 24.000 personas adultas, concentran el 80% de la riqueza financiera. O sea, ¿qué estábamos poniendo en discusión? Estábamos poniendo en discusión la apropiación privada del excedente productivo. Estábamos discutiendo el patrón de acumulación. Entonces, esa discusión que estuvo en el marco del debate sobre cómo se podía financiar la reforma que planteaba la papeleta,
es la que tenemos que proyectar para adelante. Y esa tarea requiere de mucho de elaboración programática y de unidad, pero requiere de otra cosa que es la más importante, que es tener la capacidad de hacer pedagogía popular. Porque si tenemos el programa más lindo, técnicamente más perfecto, pero no nos entiende ni el loro, vamos a quedar en el testimonialismo que no incide en la historia. Entonces necesitamos crear o potenciar la construcción de este sujeto popular, de la clase trabajadora, junto con esta perspectiva programática y esta tarea de pedagogía popular, para seguir construyendo conciencia de clase. Sergio, yo cumpliría con lo que me dijiste de 19:55, dejarte ir, pero yo creo que hay una situación de gravedad. Como todas las veces que se sale de una batalla, donde algunos la consideran perdida, otros la consideran con aquel viejo de ganarás pero no convencerás, pero sin embargo algunos compañeros están muy compungidos, salen con aquello viejo que yo digo muchas veces, es más fácil juzgar a priori algo que se acaba de hacer y algo que es histórico, que analizarlo y darse un tiempo para juzgarlo a posteriori. Algunas palabras para estos compañeros que salieron descreídos de esto. Bueno, sí, lo que pasa es que perder una batalla que se quería ganar genera dolor, y el dolor hay que respetarlo. Pero lo que no puede hacer ese dolor es llevar a los compañeros a la resignación, porque es importante conversar con esos compañeros y compañeras que los necesitamos como la sed necesita el agua, para que sigan en el proceso de militancia, de trabajo, de trasiego, de albañilería política, porque si lo leemos en clave de proceso histórico, hay una cantidad de triunfos políticos. 7 de cada 10 frente amplistas votaron la papeleta. 120.000 trabajadores y trabajadoras que votan a los partidos de derecha votaron la papeleta. 33.000 personas pusieron solo la papeleta del sí. Eso en un contexto de derrota ideológica, en un contexto en donde el discurso hegemónico, sea del progresismo o de la derecha, es el de la gestión, ¿no? Es el de no hacer ola. Entonces, en ese contexto, en donde tenemos que soportar una virulencia política como hace muchos años que no veíamos, haberle arrancado 120.000 votos a los partidos tradicionales, 33.000 personas que votaron solo en la papeleta, y 7 de cada 10 frente amplistas que sobraron cuando algunos referentes del Frente Amplio, como el expresidente de la República, salía a descalificar duramente el plebiscito y a los trabajadores que lo impulsamos. Yo creo que eso, no ver eso, es un error político, pero además es darle más espacio al dolor de que el dolor se merece. Perdimos una batalla electoral en un proceso que tiene triunfos políticos. Ver esos triunfos políticos es fundamental. ¿Para qué? Para construir perspectiva. Sergio, a Gustavo González, que está acá en cabina, y a vos que estás telefónicamente allí, el agradecimiento emotivo de estos dos viejos, Daniel y yo, que conducimos Marcianos, y como decís siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre. Gracias, Sergio. Que así sea. Abrazos. Gracias a ustedes. Compañeros poetas, tomando en cuenta los últimos sucesos, en la poesía quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de adjetivos se deben usar para hacer el poema de un barco sin que se haga sentimental, fuera de la vanguardia o evidente panfleto?
si debo usar palabras como flota cubana de pesca y playa Girón. Compañeros de música, tomando en cuenta esas politonales y audaces canciones, quisiera preguntar, me urge, ¿qué tipo de armonía se debe usar para hacer la canción de este barco con hombres de poca niñez? Hombres y solamente hombres sobre cubierta, hombres negros y rojos y azules, los hombres que pueblan el Playa Girón. Compañeros de historia, tomando en cuenta lo implacable que debe ser la verdad, quisiera preguntar. Retornamos ya a la densidad de la noche marciana. Muy buena entrevista con Sergio Sommaruga, muy buenos como siempre sus profundos y calificados aportes. Hemos venido diciendo también de que en el contexto de esta lucha, es muy bueno y es muy dentro de la dinámica que hemos vivido. Las palabras que le dedica en su documento Adolfo Bertoni a Marcelo. Uh-huh. Es como lo veterano diciéndole al hombre que está en desarrollo. Nosotros que con Daniel también hemos hecho muchas críticas al movimiento sindical, que en parte lo toma Sommaruga, que en determinado periodo se estuvo socialdemocratizando mucho. Y yo de esta bueno, Pedro me dice que no está bueno porque acá se picó. Si algo no es el movimiento sindical uruguayo, es socialdemócrata. Estoy de podemos acuerdo, hablar para cualquier lado, le podemos hablar lo que sea, pero socialdemócrata. No, tenés razón, pero eso porque le damos una primacía. Nosotros lo tuvimos a Marcelo en algún momento, y más que nada yo me fui, porque te acordás que con esto de que se ocultan las categorías, se rebajan las categorías revolucionarias en el lenguaje y todo lo demás, y esto ha pasado en toda la sociedad uruguaya, no solo en el movimiento sindical. O se la falsifica. Y no solo en el movimiento político. Me acuerdo una vez que a Grille se va a Sergio Sommaruga justamente y le pregunta, le dice Grille en legítima defensa, ¿no te parece que antes de tomar una resolución el movimiento social sindical tendría que esperar al movimiento de la izquierda uruguaya, una cosa así como para lo que pasa es que Leandro a veces se le nota la beta de cubano y de influencia argentina. Acá hay independencia de clase, pero la veníamos perdiendo de la peor manera. Bueno, eso a mí me parece, eso quería, perdoná, pero sí, por favor, eso quería colocar del detalle del muy buen análisis que hizo Sergio. Yo creo que acá no hay ninguna duda que acá se colocó como hace tiempo había algunas dificultades por algunas tendencias que existen, la independencia política como organización de masa del movimiento obrero. Exacto. Esto fue clave. Acá se acabó el FAPIT, toda esa historieta que hacía la derecha, se acabó. Entonces, eso me parece que hay que rescatarlo como muy importante. Lo otro, que a mi juicio hay que verlo, es que ya veníamos de un acumulado de la Rosada, a la cual el Frente Amplio le debe la apertura nuevamente de los comités de base. No nos olvidemos de eso. Después de la derrota, la moral de la gente estaba por el piso. Y fue la lucha por la Rosada, que tuvimos diferencias, debates y todo, pero eso levantó y que perdimos con empate técnico, como se dice ahora, ¿no? Sí, pero vos sabés que
en este punto, el tema de la independencia de clase de nuestro movimiento sindical y nuestra única central, que cuanto más conozco el mundo, más me enorgullezco de eso, ¿no? Sí, sí. La central uruguaya venía perdiendo la convención, su independencia, por la vía de la desaparición de la izquierda en la palestra política. También. En la medida que el Frente Amplio, a lo largo de años, fue concentrándose en administrar y no en la lucha, y se puede discutir en detalle, pero no creo que valga la pena. Titular, concentrándose en administrar desde el gobierno y no en la lucha. De hecho, como un gas que se expande, el PIT-CNT empezó a ocupar espacios que en forma natural y habitual correspondía a las fuerzas políticas. Y lo fue ocupando. Desde ese ángulo perdió independencia, perdió capacidad de concentrarse en determinados problemas, contando con que había una izquierda política que no había. Había un gobierno y una fuerza subsumida en el gobierno. De una gestión. En una gestión de gobierno, exactamente. Entonces, yo creo que ese es un asunto que hay que tener, no olvidar, porque si ganamos la presidencia de la República con el Frente Amplio en la candidatura de Germán Dubord, ¿sí? Y no al revés, va a ser muy importante que la central marque la cancha y siga rayando la cancha como lo hizo en esta oportunidad con el tema de la seguridad social. Sí, nunca puede dejarlo eso. Eso nunca puede dejarlo. ¿Vos te ¿no? acordás, hermano? Estábamos juntos con tantos miles. Sí. Primer gobierno de Vázquez Rosas. Uh-huh. Concentración al rayo del sol sobre el Ministerio de Trabajo por la Ley de Libertad Sindical. Sí, claro. Que supuestamente estaba en el programa del Frente. A ver, ¿a qué le hacía referencia a Sociedad sin Explotadores ni Explotadores en el Estatuto del PIT-CNT? Hubo un Congreso del Frente que aprobó la lucha por una sociedad sin explotadores ni explotadores. Después se olvidó, por supuesto. Y seguramente ya lo quemaron o alguien lo perdió, el documento. Pero fue aprobado. Entonces, el problema es que nosotros, los que estamos convencidos, no nos olvidemos de vez en cuando recordarlo. Sí, pero además, el tema deja un saldo. Yo, cuando tú decís que hay alguna gente que está desmoralizada, bueno, eso puede darse. Toda batalla deja heridas, ¿no? Ahora, yo te agradezco las palabras de reivindicación a la persona y a mí y a Sergio, pero también hubo otras. Por ejemplo, las compañeras de ATCS cumplieron un rol muy importante. El propio Turco, el propio Marcelo, varios compañeros en los barrios. Yo me parece que los 900 y tantos mil, casi 1 millón, bueno, es algo que la izquierda debe analizar, ¿no? Porque ahí hay un acumulado muy importante en un momento de depolitización generalizada, porque no nos olvidemos que en las elecciones nacionales la burguesía quiere colocarlo como el momento más politizado, pero es el peor momento de la politización, porque va a votar cualquier boludo, el que nunca le da pelota a la política, claro, y lo obligan, lo obligan. Si es tan boludo que no querría votar, lo obligan para que cometa la boludez en la urna. Claro, ¿Saben un detalle? Porque para mí no es menor, por ejemplo, el voto a Salles. Eso yo creo que hay que hacer un estudio. Un detalle al que yo quería hacer referencia a Gustavo y Pedro, pese a que tanto con Daniel estamos teniendo en este cuarto año, estamos teniendo por una dinámica en la discusión que no estamos acostumbrados a vivir mucho, ¿no? Nos vienen a romper el orden establecido en esta cabina. Un detalle que les quería introducir para que lo sigan discutiendo así, que me parece muy relevante, es que yo intuí que todas las fuerzas que lo que tú ponías de relevancia ahora, el papel de los trabajadores de la seguridad social. Yo le decía una vez, hablando con Sergio, de cómo esto fue yendo yo en materia de cifra, hablar de 935.000 votos por el sí, les confieso que por más estado de ánimo favorable que traté de transmitir siempre,
Jamás me lo hubiera imaginado. Es impresionante lo que hay que votar. Los 935.000 votos superan a cualquier fuerza política que sea votada dentro del Uruguay. Porque lo del Frente Amplio, que dejó de ser movimiento y coalición, porque se puso jurídicamente en el marco de lo que es la ley de partido actual, no. Y que sacó mayoría justamente por ese hecho, siendo votada en minoría, y bueno, está bien porque lo hizo, porque el Frente Amplio siempre frente a las ingenierías así como nos adaptamos a la ley de Lema, que era dificilísimo adaptarnos, pero a lo que voy, al punto que quiero ir. El problema es que para mí varias direcciones, poco a poco, de lo social y de lo político, fueron comprendiendo que esta era una coyuntura y en un momento de todos detrás de Momo. Y esto levantó unas nuevas energías a nivel popular y generó una nueva dinámica en cantidad de dirigentes que estaban administrando la ola. Administrando la ola y que estaban viendo qué pasaba ahora en las elecciones. Y se convirtió en un gran revulsivo que nos pone frente. Pero ¿qué pasa? Como de costumbre y como siempre, yo en eso de juzgar y analizar, es como cuántos meses nos pasamos camino de poder derribar la dictadura en serio dentro del movimiento sindical. Me acuerdo de las reuniones que en el camino de la reapertura, además, se volvía a reponer si la dictadura y la huelga general había sido derrotada, había sido entregada por los comunistas, había sido toda esa cuestión cuando teníamos que permanecer codo con codo, porque lo que hay, así como Enrique Rodríguez decía que los duendes que transitan por dentro de la historia del movimiento obrero y popular siempre nos están golpeando el hombro y siempre nos están diciendo: compañeros, no se banden, no se salgan de la ruta, no se salgan de lo central. Ahora nuevamente, y lamentablemente en gente muy amiga y compañera mía, están apareciendo como juzgamientos que están excesivamente fuera de tono, poniendo en duda, además de cómo se posicionó la gente, en función de qué intereses, cuando para mí, como nunca, ha surgido una situación bastante cristalina. Nunca las situaciones nuevas dejan de traer parte de lo viejo detrás. Y acá estamos saliendo de varias cosas que nos han ocurrido en este camino, que no son buenas, que no son feas. Por eso yo les decía, con Marcelo traté de empezar a hablar de lo que eran también las... así como hay movimientos de cuño político ideológico por dentro del Frente Amplio, los hay por dentro del movimiento sindical, con determinadas construcciones político-ideológicas. En una sociedad dividida en clases, hermano, la lucha ideológica está en todos lados, incluida en tu cabeza y en la mía, adentro. ¿Ah? 2, la ideología dominante la llamamos así porque domina. No es que nosotros se nos ocurrió ponerle domina. Entonces domina determinado exitismo, domina el individualismo. Tanto que tenemos dudas de saber si perdimos. ¿No? Perdimos, compañeros, perdimos. Viejo Didasco decía, nosotros, se refería al partido, a las victorias les llamamos gloriosas y a las derrotas les llamamos bicicletas. Yo a las derrotas les llamo derrotas. A ver, repetime, Pedro. A las victorias les llamamos gloriosas y a las derrotas les llamamos bicicletas. Nosotros perdimos el otro día con el sí blanco, perdimos. Ahora, con avances políticos importantísimos. Porque tenemos todo un espacio con el que trabajar para los temas de la seguridad social, sin duda. Porque tuvimos miles y miles de militantes de todos los pelos y colores, y a todos los niveles, si no esto no se lograba. Si no esto no se lograba. Porque esa explicación compleja que hubo que dar sobre el tema de la SAFAP, lo explicaba mi hermano más temprano, hubo que dar la mano a mano en miles de lugares, a mucha gente. No, pero mirá que esto es así. Y esa gente informada, que permitió arañar el 1.000.000 de votos,
que gente que está para otras peleas de ese estilo. Alguien dijo recientemente, creo que fue La Tronca, no lo juraría, pero alguien lo declaró, que había como enredado la campaña, esto de sí, como ensuciado la campaña, no sé cuál fue la expresión exactamente, no quiero... Va por ese lado, pero creo que va por ese lado. Todo lo contrario. Le puso a la campaña el único tema de fondo de la economía, de la vida de la sociedad uruguaya y del pueblo trabajador que hubo en la campaña. O sea, eso no es menor. ¿Es una victoria? No. Ahora, que es un avance importante, que tanta gente tenga en el mate un tema central de la vida de la sociedad, es un avance para la acumulación en una perspectiva de transformaciones de fondo, Una pequeña señalización, sí, Pedro. Además, la batalla que se le libró acá en Uruguay de parte de este contingente de gente valiosa, y como tú lo estás señalando, es una batalla que se viene llevando a lo largo y ancho del mundo. Uh-huh. El capitalismo está tratando de imponer este mismo sistema de seguridad social. Hay una cuestión que a mí me parece que no la podemos dejar de ver en el encuadre de dónde se dio esta lucha. Para mí hemos perdido la batalla cultural. ¿Qué es eso, che? Ah, bueno, ¿No esto será es la muy... batalla ideológica Es lo que está... No. disfrazada? Para mí es cultural también. Y voy a explicar por qué. Fíjate lo que hablaban de las categorías ustedes. La izquierda cambió todo, viejo, cambió el lenguaje. No se habla más de proletariado. Tienen miedo a nombrarlo. Ni hablemos de revolución, de cambios sociales estructurales. Ahora se habla el cambio alternativo, la cuadratura del círculo. El ONGismo ha ganado a grandes sectores de la izquierda. Y para mí no es menor, y quiero reivindicarlo, que fuimos pocos los partidos que apoyamos el sí. Partidos. No fueron corrientes de opinión de artistas. De artistas. Ahora se está llamando artistas a hacer política. Sí. Yo no la tengo. Ay, yo nunca milité con compañeros que van a ser senadores y senadoras. Nunca milité. Eran buena gente, dicen. ¿No? Bueno, claro, populares por noticieros televisivos. ¿O estoy mareado yo? Ah, sí. Sí, yo le dije a un compañero, nunca milité con ella, no la conozco. La respeto muchísimo. La quiero muchísimo. Ahora, no empecemos a hacer de la política, sacar a los militantes de toda la vida y colocar estrellas. Porque vamos a traer a Luis Suárez en cualquier momento. Puta. Y traería votos. Claro que traería votos. La Tronca dijo eso, pero Mujica dijo más, Dijo que el Partido Comunista y el Partido Socialista se habían enamorado del sí. Yo le quiero contestar que sí. Efectivamente. Que nos enamoramos del sí los socialistas. Y nos enamoramos porque esa era la lucha del conjunto de las trabajadoras y los trabajadores de este país. Yo jamás me voy a enamorar de los viejitos torturadores. De esos nunca me voy a enamorar. Ni le voy a dar prisión domiciliaria. No, porque las cosas hay que decirlas como son. Y ahora para triunfar en noviembre tenemos que triunfar dando la batalla que decía Pedro. ¿Y por qué digo que es cultural? Porque acá hubo gente que remaba para que no estudies a los clásicos. Ah, claro. Alcanza con ser frente amplista. Alcanza con decir que vas a votar. No, nosotros queremos estructurar. Pero esto me parece muy importante y que son de las cosas que hay que ver después de ahora que tenemos que triunfar. Porque no tengo duda que tenemos que triunfar. Ahora, para triunfar hay que decir las cosas como son. Hay que plantearle a la derecha lo que es. Hay que plantearle a este pueblo lo que van a hacer 5 años más. Porque vamos a entendernos. Ellos tomaron el gobierno después de 15 años del Frente Amplio. Pero ahora, si lo vuelven a tomar, lo toman con 5 años ya trabajado por ellos. Por lo tanto, la ofensiva del capital va a ser mucho mayor. Mucho mayor. Totalmente de acuerdo. Una Entonces, cosa, Gustavo, que antes de que termines de repente, Sí. inclusive hasta para que lo tome, dentro de lo que tú decías, de cómo cambian el lenguaje, categorías y todo lo demás, hay una cosa que la inyectaron, pasó
la tomaron, la hicieron de uso y de costumbre, clase política. La clase política. No existe Y esa te, cosa. y te encontrás hasta analistas de alto fuste que aparecen hablando de la clase Claro, política. y ahora quisieron colocar otra. Gente que tiene rangos políticos importantes dentro del progresismo, dentro de la clase política. Y ahora- Pero te agrego una más. Y existe la modalidad, de los cuales mucha gente ha hablado siempre, de insertás algo en la sociedad y lo haces de uso común, y la gente está claro que para reponer después todo el trabajo que da, la última, les cuento, yo que trato de ver la mayor cantidad de canales posible y todo lo demás, Bala de Plata. Con los temas de la seguridad, de la seguridad pública y todo lo demás, apareció el tema. Es para matar al hombre lobo eso, ¿no? Exactamente. Pregunto porque... Pero además te dicen, pero ya lo están poniendo en otros temas, Bueno, ¿viste? en Plaza usaba el llanero solitario. Pero Pero ¿qué te es porque dicen? tenía una mina de plata. Claro, Había pero un indio que le... ¿qué te dicen? La bala de plata no la tiene nadie. Eso es porque para terminar el problema del hombre lobo, como decía Pedro. No, problema de estupidez. Es A la ver, estupidización en el decía lenguaje. un viejo docente, no de izquierda además, la estupidez humana no conoce límites. Y tiene que ver con la lucha ideológica y si querés con la batalla cultural. Te imponen la estupidez, te la imponen por los medios, te la imponen por los medios electrónicos fundamentalmente. ¿Para qué vas a leer a los clásicos? ¿Para escribir cuánto? Si en Twitter, que ahora creo que no se llama Twitter, escribís 4 líneas, ya está, te cortan el espacio. Entonces no puedes discutir con nadie. Y muchos pibes... 54 caracteres, No sé cuánto es porque Sí, no bueno, uso. algo Yo así. ni WhatsApp tengo para que no me rompe las pelotas. Si me querés hablar conmigo, llamame y te atiendo con todo gusto, pero no me molestes con cosas raras. Hay una cosa que yo quiero subrayar porque se están quedando sin tiempo y no lo quiero rellenar yo. En su autocrítica, el Frente Amplio subrayó que había perdido el tradicional buen vínculo con las organizaciones sindicales, PCNT en particular, y sociales, FUBAN, la FEU, etc. Supongo que esa autocrítica conduce por negación de la negación a que hay que reconstruir el buen vínculo. No hizo un esfuerzo para reconstruirlo la dirección del Frente cuando guarangueó con esto de la libertad de acción y particularmente aquellos dirigentes que salieron públicamente a argumentar, algunos en forma rastrera, por no votar el sí. Pero, cuando termine esta batallita que tenemos hasta el 24 de noviembre, y que espero y trataré de contribuir en la medida de mis escasas posibilidades a que el presidente electo sea el profesor Orsi, el PCNT va a tener que jugar un papel en la calle muy importante, y FUBAN, y la FEU, y el Movimiento Estudiantil de Secundaria, etcétera, para que ese programa del Frente de que hablan, y que contiene algunas cosas positivas, en medio de un galimatías de palabrerío y cosas que no me interesan, pero tiene cosas positivas, se aplique. Y no se vea mediado por los intereses del momento, que en general no son intereses del pueblo, sino que son intereses externos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, va a haber, hay que aprontarse para este empujón, pero hay que dar una gran pelea para seguir trabajando después. Y sobre eso que tú decías, Pedro, también quiero decir que yo creo que al movimiento popular se lo va a escuchar mucho más. En general, digo la gente, no estoy hablando de las direcciones. Reitero lo de hoy, que el Pero- Frente Amplio te escucha, me encanta. No, pero no, que no, te no, dé te estoy pelota. hablando de la gente. Para que te dé Estoy pelota hablando de gente la en la gente. calle. Ah, sí, sí. Estoy hablando de la claro, gente que ha ganado claro. autoridad, ¿no? Y entonces, yo para terminar, agradecerles por el programa, porque ya sé que estamos llegando a la hora, y decir también que no va a ser esta la batalla que puede tener contradicciones. Ahora, yo comparto con Pedro que hay gente que discutió muy mal. Miren, en el imaginario popular, y no está mal, la universidad o el académico tiene un halo de vos sos el que sabés. Pero por suerte, y Pedro no me va a dejar mentir, hubo pedagogos como Paulo Freire, que nos dijeron y nos enseñaron a que todos educamos y todas educan hasta el último día de nuestra vida. Y yo ponía el ejemplo de que si iba Einstein a la selva amazónica, se lo iban a comer los mosquitos, y iba a venir un indígena y le iba a decir, mirá, Otario,
toma esta hojita, frotate con esto y le van a ganar a los mosquitos. Si parto de la base que inteligencia es aquel acto intelectual que resuelve un problema en el menor corto tiempo posible, el más capaz fue el indígena. Entonces le pido, y sobre todo si se dicen compañeros de izquierda, que no menosprecien jamás y que defendamos siempre el saber popular y el de sus organizaciones. Y vos lo hiciste muy bien. En todos los medios de la burguesía liberal lo hiciste muy bien, y en los que no, también lo hiciste muy bien. Y yo me gratificaba cada vez que te veía derrotándolos, porque los derrotabas, los juntabas a todos y los derrotabas. Y con eso que decís, vos que sos una persona que tenés los títulos que te dio la clase trabajadora, los títulos importantes, porque hay que ver que lo cooperativo es comprendido por Marx como parte del hombre nuevo, ¿no? No solamente como ser cooperativo, sino como ser cooperativo, colectivo, y que además trabaja con sus mentes, con su mano, y que a la construcción de la comunidad y la sociedad le pone corazón, emociones y tradiciones y hábitos y costumbres comunes, como decía Marx también. Cooperativistas cultos. Cooperativistas cultos como parte del hombre nuevo en desarrollo. Vanínense en usted que ha estado pero disfruté disfrutando, la ¿no? reunión. Sí, me parece sí. muy importante lo que a dije. usted faltó una picada nomás y la disfrutaba mejor, ¿no? ¿Verdad? Pedro. No, la falta de la picada es terrible. Yo les agradezco la invitación. Yo vine por cariño a Daniel y vine en honor al profesor Joseph Bestas, un viejo compañero de filosofía de secundaria que me explicó la diferencia entre marxista y marciano. Y me la explicó hace muchos años, por suerte. Por eso en esta forma de decirle las cosas con Daniel coincidimos hace mucho. Pero les agradezco la invitación, a la orden, pero para lo poco que uno pueda aportar desde los años de trabajo y de militancia. Y nosotros dentro de nuestra fraternidad, a veces estamos marcianos con X. Te anoto una cosa solamente. Y a veces marcianos con Hay C. un cambio notorio en el FA, pero me sorprende mucho más el cambio notorio en el PIT-CNT. Uh-huh. Y está todo por hacer. Porque en el 90-91, ambos dos, el PIT-CNT y el FA, caímos bajo las garras de la socialdemocracia. A pesar de que tú digas que no, pero yo lo veo de esa manera. A nuestra comandante de vuelos del día de hoy, en ausencia de nuestro comandante, el señor Leonardo Pereira, que aprovechamos a mandarle un abrazo en estas sus vacaciones, y bueno, nos volvemos a ver el martes a las 19 horas. Gracias a todos. Gracias a ustedes. Así pasó Marxianos, que se reencuentra con ustedes el próximo martes a las 19 horas.